Cada vez que escucho a gente como Javier Milei o como Viviana Canosa gritar en televisión, y los escucho gritar cosas como zurdos de mierda o feministas váyanse a bañar, cuando veo ese nivel de violencia que alcanzaron nuestros medios por estas horas, por estos días, la verdad que me estremezco y pienso en cómo llegamos a esto. ¿Qué fue que pasó que llegamos a esta situación? El hermano de Coscu, esta semana nos contaba, de Coscu el streamer, nos contaba Cante ayer que en las redes le pasa también, que les pasa a ellos a nivel masivo, que cuando hablan, por ejemplo, de la dictadura, de las atrocidades que hicieron los milicos en la dictadura o del proceso de destrucción que ocurrió en esos años acá en Argentina, a ellos también les agarran ataques de odio a nivel masivo. Gente que les dice esto, que les dice zurdos de mierda, que les dice no fueron 30.000. Gente que expresa una violencia vinculada a esa violencia que se ejercía en la época de la dictadura, que la verdad uno se sorprende al ver con tanta actualidad. El fenómeno de las nuevas ultraderechas, de los nuevos fascismos, es mundial y no solamente se explica por lo que pasa acá, pero pienso que acá tiene una particularidad y es que se alimenta de ese pasado reciente con frases que se repiten textualmente, porque esas frases eran las que decían los partidarios de los milicos y de la represión en esa época, en la época de la represión. Pero además se alimenta de una insatisfacción de los más jóvenes con la deriva de un país que reformateó la dictadura y que no pudimos, en democracia, y esto es una frustración muy grande, que no pudimos reformatear de nuevo hacia la democracia. Esta crisis que vivimos ahora es parte de la trampa en la que nos metió la dictadura. Ese déjà vu de violencia fascista que vemos en estos personajes mediáticos tan populares ahora, también es un déjà vu de la dictadura. Pero la crisis es lo que determina que un montón de gente empiece a mirar ese discurso con simpatía o con cariño, o incluso lo empiece a abrazar y a repetir. Hoy veía, por ejemplo, un video que hicieron un grupo de neofascistas, un grupo de estos violentos que reivindican la dictadura y que despliegan cada vez que pueden la teoría de los dos demonios, que fue la forma en la que durante mucho tiempo se manifestó solapada la reivindicación de la dictadura. Veía un grupo de jóvenes, muy jóvenes, con camperas negras, con música así medio temible, que llegaban a la estación Entre Ríos del subte y ponían carteles acusando a Rodolfo Walsh de asesino. Esa reversión de la historia, ese intento de poner a los milicos en el lugar de víctimas y a los represores en el lugar de los que salvaron a la patria de la guerrilla o de la violencia de los que ejercían la lucha armada ahí en los años 70, es algo que está creciendo y que tiene una particularidad muy argentina. No es parte del fenómeno de la ultraderecha global. Y eso es parte del fracaso que tuvimos en la democracia, en la que es cierto, hay consenso de que nunca más puede haber un golpe de Estado, pero ese consenso puede flaquear de un momento a otro en cualquier circunstancia en la cual la desesperación empuje a la gente a abrazarse a ideas extremas de este tipo, ideas extremas violentas y fascistas. ¿Por qué digo que tiene que ver con la insatisfacción? Bueno, porque si hay un momento en el que se jodió la Argentina, fue en el golpe militar. Y la Argentina se jodió de manera irreversible, porque si vos mirás cómo viene el desarrollo de la Argentina y el crecimiento y las distintas variables macroeconómicas entre 1945 y 1975 y las proyectás hacia adelante, lo que te encontrás es que si Argentina hubiese seguido en la senda del 45 al 75, hoy sería un país desarrollado, sería un país rico. Y no lo es por lo que destruyeron y desarmaron los milicos a partir de 1976. Martínez de Hoz, el primer ministro que designó Videla al frente de la Junta Militar, dijo en 1977, cuando lanzó la Ley de Entidades Financieras, esto es un cambio de estructura del sistema financiero, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Les vamos a cambiar a todos y los vamos a cambiar a todos y les vamos a cambiar la mentalidad, que es lo importante. Bueno, esa ley
la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz sigue vigente hasta hoy, como siguen vigentes un montón de aspectos de la economía de la dictadura. En 1976, por ejemplo, cambiaron el Código Civil que establecía la calidad improrrogable de la jurisdicción y la competencia argentina sobre la deuda. O sea, las leyes antes de los milicos decían que la deuda era un asunto local, doméstico, y después de los milicos pasaron a ser un asunto internacional, lo cual metió a la Argentina en un sistema financiero que después la empujó hacia los fondos buitre, antes al Plan Brady, ahora otra vez al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario, que ahora estamos escuchando hablar un montón del Fondo Monetario, fue clave en ese reformateo de la dictadura. Mirá, esta historia muchos no la conocen, pero es estremecedora. Había una misión del Fondo Monetario acá, como las que van a venir ahora cada 3 meses a la Argentina, en febrero de 1976. Y esa misión concluyó que no había que girarle ayuda al gobierno de Isabel Perón, que estaba en una crisis tremenda desde el Rodrigazo del año anterior, porque no podía garantizar las reformas que proponía su staff, el staff del Fondo Monetario. Mandó un reporte secreto, esa misión, a Washington, poquitos días antes del golpe, el 19 de marzo de 1976, que decía esto, describía la situación de caos en la Argentina y decía: los militares, mientras tanto, permiten que la situación se siga deteriorando. Sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto. A la semana siguiente de ese informe que mandó el Fondo Monetario, la misión del Fondo Monetario a Washington, los milicos actuaron nomás. Fue el 24 de marzo. Y 2 días después, el 26 de marzo, el fondo autorizó un préstamo el mismo préstamo que le había negado a Isabel Perón la semana anterior. Eso permitió que cuando Martínez de Hoz anunció el plan económico de la dictadura, un consorcio de bancos a su vez le habilitara una línea de crédito adicional, lo cual permitió que el Fondo Monetario, un par de meses más tarde, con elogios a la nueva política económica, la de los milicos, le concediera a la Argentina el mayor crédito otorgado hasta ese momento para un país latinoamericano. ¿Les suena esto? ¿Les suena lo del mayor crédito otorgado para un país en todo el mundo? Sí, es lo mismo que pasó con Macri, cuando el Fondo Monetario también estuvo feliz con el modelo económico que se estaba implementando. Bueno, de la dictadura viven un montón de aspectos económicos. En la dictadura se cerraron 20.000 fábricas. Durante la dictadura la pobreza aumentó brutalmente. Era del 4,5% en 1975, saltó al 7% en el 76 por efecto del Rodrigazo, pero en el 82 era el 25%. Y de ese escalón nunca pudo bajar la democracia, aunque Alfonsín en sus primeros años sí consiguió bajarla un poquito, terminó entregando con la hiperinflación casi un 40% de pobreza. El que tenemos ahora también. Bueno, la deuda externa se multiplicó por 6 durante los milicos. Y la mitad de ese aumento fue porque Domingo Cavallo, el ídolo de Javier Milei, estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas nacionales y también extranjeras. Estatizaron la deuda de Techint, la del Grupo Macri, la de Fiat, la de Ford, la del Citibank, la de IBM, la del Banco Francés, muchas otras más. Eso representó más de 22.000 millones de dólares adicionales de deuda. Y la verdad es que las empresas colaboraron mucho con la dictadura, no solo a cambio de que les estatizara su deuda, también a cambio de que disciplinaran a sus trabajadores. El relato de la derecha respecto de la dictadura tiene que ver con el combate contra la lucha armada, contra la violencia armada. Ahora, el grueso de los desaparecidos fueron delegados de fábrica, fueron delegados obreros que habrían impedido la brutal transferencia de ingresos que se produjo durante la dictadura de los laburantes hacia los empresarios. Hay investigaciones como la de Victoria Basualdo en el CONICET que muestran que un 90% de los secuestros de trabajadores, escuchá esto, se dieron en los lugares de laburo. En los lugares de laburo los fueron a buscar, con la anuencia, obviamente, de los dueños de esos lugares de laburo.
El 75% de las empresas, 3 de cada 4 empresas grandes, entregaron información a los milicos, información privada de sus trabajadores, listas de sus delegados a las fuerzas represivas. No fueron solamente Mercedes-Benz o Ledesma o Ford, los casos más conocidos de empresas que colaboraron directamente con los milicos, sino que fue el capital en su conjunto, fue la élite, esa élite económica que ahora en la pandemia también volvió a enriquecerse. Mientras todos se empobrecían, obvio, igual que en la dictadura. Los autoritarios de hoy, los que gritan zurdos de mierda por la televisión, son empleaduchos de esa élite. Los que están en esa élite quieren sacarnos todavía más al resto, al 99% restante de este país, aunque ya casi no nos queda nada, porque estamos en el medio de esta situación en la cual nos dejó la dictadura y de la cual el kirchnerismo fue solamente un paréntesis, no fue una reversión, a pesar de que muchos veían en ese periodo histórico una bisagra que nos iba a sacar de la deriva justamente que dejó la dictadura militar. Bueno, los métodos de esa élite cambiaron, aunque a veces igual dan golpes de Estado, ¿no? Como en Bolivia, digamos, no es que dejaron de hacerlo para siempre. Los métodos cambiaron, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y el objetivo es mantener ese patrón regresivo, ese patrón injusto que la dictadura instauró a punta de bayoneta, como dice Rodolfo Walsh en su carta, que Rodolfo Walsh tuvo la valentía de denunciarlo en ese momento y que se lo reivindica a Rodolfo Walsh justamente como un testigo de esa transformación, como el hombre que a un año de la dictadura publicó la carta denunciando esta transformación económica, que es la que explica, y te quiero hablar a vos que tenés 15 años, a vos que tenés 20, la que explica que te den ganas de irte del país tan seguido, cuando ves la inflación, cuando ves que no te podés alquilar un departamento, cuando ves que es todo tan choto. Bueno, esto es todo tan choto en parte y en buena parte por lo que hizo la dictadura. Los delitos de lesa humanidad son efectivamente algo que sigue ocurriendo todos los días, porque a la gente a la que le falta un padre, a la que no sabe si su madre fue muerta o fue tirada viva al mar o no sé, o la tienen todavía encerrada, eso es algo que todavía hoy pesa cada día. Por eso son delitos de lesa humanidad y de ejecución permanente. Pero hay otro delito de lesa humanidad que llevó adelante la dictadura y que nos perjudica a todos, que todos somos víctimas en ese sentido. Bueno, esa es la transformación económica. Eso es lo que tenemos que revertir. Es lo que no pudo hacer la democracia y lo que tenemos que hacer nosotros, todos y todas, los de esta generación. Aunque a algunos fachitos que gritan no les guste.